Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Segura y hoy en este podcast quiero hablarte acerca de lo que es la cultura del reino. Sabes, el tema del reino es un mensaje que la iglesia debe de estar continuamente aprendiendo porque es el tema central del Evangelio de Cristo. Cristo vino a anunciar el reino de Dios. El mensaje de Jesús fue totalmente centrado en el reino de Dios. Y Lucas capítulo 22, versículo 29 dice: Yo pues dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Dios nos ha dado un reino por medio de su Hijo amado Jesucristo. De hecho, podemos ver en diferentes partes de la Escritura cómo también el apóstol Pablo a los colosenses dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas ahora al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos ahora una ciudadanía y esa ciudadanía está en el reino de Dios. Obviamente sabemos que cuando hablamos de un reino no hablamos de un reino terrenal, sino hablamos de un reino espiritual, donde el que gobierna, donde el que dirige nuestras vidas como rey es Jesucristo, ya que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el reino de Dios hay que entender lo que es la cultura. Pero ¿qué es una cultura? Te voy a decir qué es una cultura. Una cultura es el conjunto de conocimientos, un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos, de hábitos, tradiciones que caracterizan a una generación o a una sociedad. La cultura es el comportamiento de una generación. La iglesia no pertenece a una organización religiosa, sino al reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia son los ciudadanos del reino de Dios en la tierra. En otras palabras, la iglesia es la extensión del cielo en la tierra. Jesús menciona en los evangelios, principalmente en el evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Así que buscar el reino tiene que ser parte primordial de nuestra vida. Cada uno de nosotros ahora como creyentes tenemos que empeñar nuestro tiempo, nuestro espacio, dedicarle nuestra vida a esa búsqueda que es en la palabra de Dios, que es en la Escritura, a través de la relación con Jesús, con su Espíritu Santo. Pero para entrar en el reino se necesitan dos cosas. Primero, necesitamos arrepentimiento. Yo no puedo ser parte del reino de Dios, no puedo entrar en la cultura del reino si primeramente no me arrepiento. Segundo, necesitamos hacer la voluntad del Padre. Aún Jesús nos enseñó continuamente que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Esas dos cosas son las que nos dan el acceso a la cultura del reino de Dios. Debemos de mantener nosotros ahora como ciudadanos la residencia en el reino de Dios. El arrepentimiento es la entrada, pero debemos de mantener la residencia en el reino como ciudadanos. Así lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Voy a darle lectura a lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Desde el principio Dios estableció una ciudadanía cristiana en Israel. Cristo viene de la palabra Mesías. Cristo vino a establecer una ciudadanía ahora de reino. Y nosotros somos parte de esa ciudadanía. Así que buscar el reino ahora es buscar el estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo. Como ciudadanos del reino debemos de adoptar su cultura, es decir, su forma de pensar, sus ideologías, sus pensamientos. Cristo vino a establecer una estructura de vida. Cristo vino a enseñarnos una estructura de pensamientos muy diferente al pensamiento terrenal. Él tenía pensamientos más profundos. Recuerda lo que dice la Escritura. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son muchos más altos. ¿Dónde se reflejaron esos pensamientos? Sino en los pensamientos de Cristo. Eso lo dice Isaías 55 del 8 al 9. La cultura del reino inicia cuando cambiamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son terrenales, vanos, que vienen de una cultura terrenal. Todo lo que viene del hombre obviamente no trasciende a lo eterno. Juan 3, capítulo 3, versículo 6 al 8 dice: Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
El primer paso es el arrepentimiento, nacer de agua y de espíritu. Debemos de entender que en Cristo nuestra vida ahora es espiritual, se acentúa en las cosas celestiales. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado, busca las cosas de arriba. Segunda de Corintios 5:17 dice que ahora nosotros somos nueva criatura. Así es que nosotros tenemos que ver lo que es el factor metanoia. ¿Qué es metanoia? Metanoia es la palabra griega para referirse a arrepentimiento. Esta palabra es la que se usa en ese sentido, y metanoia significa demoler todas las estructuras de pensamientos que poseemos. Segunda de Corintios 10, versículo 4 al 5, Pablo dice, derribando argumentos y fortalezas. Cuando entendemos el factor metanoia, se comienza a demoler y destruir ideas y conceptos equivocados en nuestra vida. La mentalidad de Egipto, mentalidad de desierto y mentalidad de conquista son totalmente diferentes. Mentalidad de Egipto es el que está en el mundo. Es el que todavía piensa en los deseos del mundo, todavía le atraen las cosas del mundo, todavía le cuesta trabajo soltar las cosas del mundo, las pasiones, los deseos carnales del mundo. La mentalidad del desierto es alguien que ya fue libre, pero lamentablemente sigue en desobediencia todavía. Pero Dios quiere llevarnos una mentalidad de conquista. Israel fracasó porque nunca dejó la mentalidad de Egipto. Aunque Dios los libertó de la geografía, es decir, los sacó solamente de la geografía, pero ellos no quisieron ser libres de la mentalidad. Una vez en el desierto no pudieron lidiar con su mentalidad de esclavos y el resultado fue dar 40 años vueltas en el desierto. Así es que nosotros tenemos que aprender hoy lo que es la cultura del reino. La cultura del reino nos lleva a demoler todo pensamiento terrenal y adoptar y conectarnos directamente a la fuente que son los pensamientos de Cristo. Mira, la mentalidad de conquistador es como la de Josué y la de Caleb. Ellos se despojaron de toda mentalidad secular y pagana que tenían sus padres y decidieron adoptar la mentalidad del reino. ¿Para qué? Para convertirse en conquistadores. La mentalidad del reino se manifiesta cuando se entiende que se puede salir de Egipto para morir en el proceso, porque la mentalidad de Egipto te puede detener a mitad de camino si no hay una conversión. La cultura del reino no es una materia, no es algo que se puede entender con la mente, no. Habla acerca de cosas celestiales. La cultura nos ayuda a ver y a examinarnos si en realidad estamos convertidos. Mira lo que dice Deuteronomio 14:31. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presas del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que a ustedes han despreciado. Note la palabra que menciona Dios, vuestros niños. Ellos serán los que entren. ¿Entrar en qué? Sino en su cultura, en la cultura de reino, con mentalidad de conquistadores. Son semejantes a las palabras que utilizó el Señor Jesús al referirse a la entrada del reino de Dios. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para poder adoptar la cultura del reino, que son los pensamientos de Dios y su forma de vida, es necesario ser como niños. Un niño tiene la habilidad de aprendizaje. A un adulto le cuesta trabajo aprender cosas nuevas. Mira, podemos ver este asunto en cuanto al encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Nicodemo visita a Jesús de noche para hacerle unas preguntas en relación a lo que Jesús enseñaba. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Sino el reino de Dios. Jesús inmediatamente, cuando encuentra a Nicodemo, aborda el tema del nuevo nacimiento. Tú lo puedes ver cuando le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le menciona el nacer de nuevo con ver el reino de Dios? Pues bueno, vamos a ver algunos puntos para entender esto. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo importante, era una persona que conocía la ley y era un judío de nacimiento. Debemos entender la mentalidad de un judío. A ellos se les dio la promesa de ser un reino de sacerdotes santos.
Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Jesús sabía la cultura o mentalidad que tenía este hombre. Ahora, el problema de Israel fue que ellos acentuaron estas palabras en un contexto terrenal, al grado de que los judíos esperaban a un libertador que los salvara de la opresión romana. Jesús, al conocer su mentalidad, le comenzó a hablar lo espiritual. Es por eso que en Juan 3:12 Jesús le dice: si te he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo todo lo relacionó en lo terrenal: un reinado terrenal, una cultura terrenal, hábitos terrenales, etcétera, etcétera. Mas Jesús le reveló lo espiritual. Mientras nosotros vivamos en un contexto terrenal, nunca entenderemos la cultura del reino. Podemos vivir en una subcultura, la cristiana, pero Jesús no vino a eso. Vino a establecer unas normas más elevadas, pensamientos conectados al cielo. Él vino a traer una cultura de reino, un cambio de vida total, radical para nosotros. Es por eso que el nuevo nacimiento es importante para poder caminar en la cultura del reino de Dios. Mientras nosotros no tengamos esa nueva naturaleza, vamos a operar en la vieja naturaleza. Y recuerda lo que dice Pablo. Pablo dice que la vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Y así existen hoy en día muchos creyentes que operan en la vieja naturaleza. Debemos de despojarnos, echarla fuera, derribar argumentos, fortalezas, ideas, pensamientos que traemos aún desde cuando éramos niños. Ideas que nos inculcaron, tradiciones, filosofías, pensamientos en nuestra educación. Debemos de derribar y ahora tomar lo que es, no la educación, porque en el reino no hay educación, en el reino hay una formación. Esa formación nos ayuda ¿a qué? A entender ahora lo que es su cultura. Mira, Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Existe algo en nuestras vidas que puede estorbar mucho a que se desarrolle la cultura de reino en nosotros, y son los paradigmas. Para poder nosotros aplicar la cultura del reino, debemos derribar paradigmas. Para seguir comprendiendo la cultura del reino es importante conocer lo que son paradigmas. Pero mira, comencemos con esto. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una estructura o es un molde de pensar la cual dirige nuestras ideas o forma de vida. A lo largo de nuestra vida vamos tomando formas de pensar según nos instruyen nuestros padres. Pero en un contexto espiritual, los paradigmas detienen el fluir del reino de Dios, ya que los paradigmas tienen como función cerrar la mente del creyente a lo nuevo de Dios. Esos paradigmas crean un problema en nuestra mente. Se vuelven ideas sin sentido y es un obstáculo para comprender la cultura del reino de Dios. Mira, vamos a mencionar algunos ejemplos de paradigmas. Hay gente que dice: nací pobre y estoy destinado a vivir siempre pobre. Otros dicen: estudiar fuera de mi país es mejor. Si yo me fuera a Estados Unidos, allá me iría mejor. Es un paradigma. Si fuera rico, viviría feliz y sin problemas. Las personas con paradigmas muy arraigadas suelen ser muy inflexibles y poco tolerantes a la cultura del reino de Dios. Pero, ¿qué tan nocivos pueden ser los paradigmas para nosotros? Si no se quebrantan y si no se destruyen los paradigmas, escúchame bien, sí puede crear conflictos internos en tu mente y en tu forma de vivir espiritualmente. Uno de ellos es que seguirás siendo salvo, pero con mentalidad de esclavo. Vivirás la subcultura. Es decir, cuando hablo de subcultura, hablo del cristianismo, porque muchos pueden llegar a la iglesia y pueden adoptar la cultura o subcultura del cristianismo, pero no quiere decir que tengan la cultura del reino. También algo que puede afectar es que tendrás una vida limitada y poco sobrenatural, es decir,
Usarás más la razón y no la fe. Gobernará más la razón que la fe en lo sobrenatural. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces destruir esos paradigmas para poder adaptar la mentalidad de reino? Mira, para destruir un paradigma, analicemos cómo nacen o cómo se crean los paradigmas. Un paradigma nace cuando se nos introduce el pensamiento. Así se ha hecho siempre. Así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelo, así lo tengo que hacer yo. Así es como se forman los paradigmas. Cuando tenemos esa forma de pensar, esa estructura, es cuando se van entonces formando en nosotros y lo tomamos como la base única y definitiva para hacer todas las cosas. ¿Sabes? El apóstol Pablo es claro y dice esto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 10:16. Lo primero que debemos de hacer para destruir paradigmas es adoptar la mente de Cristo. Mira que Pablo no mencionó que nosotros tenemos el razonamiento de Cristo. Él dijo, tenemos la mente de Cristo. Y esta opera solamente a través de su palabra. La primera forma de destruir un paradigma es operando en la mente de Cristo y su palabra. Y de ahí vemos 5 pasos para derribar argumentos y fortalezas creadas por los paradigmas. Veamos el primero. Somete tu vida a la voluntad de Dios. Una vez que tú tienes la mente de Cristo, somete tu vida a la voluntad de Dios. Ahora, someter significa estar debajo de la autoridad de Dios. Esto hace que nuestros pensamientos se apeguen a su voluntad. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Segundo, el principio de la resistencia. Este principio tiene algunas funciones. Primero, desarrollar una fuerza espiritual. Y segundo, perseverancia en el día difícil. Y tercero, hacer retroceder al diablo. Santiago 4:7 dice, una vez que te sometes a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir del griego significa ponerse enfrente, oponerse, empujar con fuerza. Una de las formas en que el diablo oprime es a través de los pensamientos y paradigmas creados en el creyente, pero la resistencia ejerce un poder contra todas las obras del diablo. Número 3. Necesitamos un compromiso con Dios. Romper con todo nexo con los pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. El compromiso te hace fuerte en tus pasos con Dios día a día. Número 4. Opera en la palabra de Dios. Jeremías 31:33, según la Biblia, Dios habla hoy, dice así. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y las escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Jesús, al tener una batalla con Satanás en el desierto, sí, el Hijo de Dios combatió con la palabra, con la escritura. En la medida que utilizamos la palabra y la dejamos que penetre en nuestra mente, experimentaremos grandes victorias en el reino de Dios. Y número 5, debemos de tener una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos fortalece en el día de la prueba. Tener comunión continua con Él nos capacita para la batalla. Es necesario confrontar toda situación que nos haga entrar en el área de confort. Despojarnos de los paradigmas y abrazar la cultura del reino harán que nuestras vidas sean más efectivas en lo espiritual. Sí se puede corregir la forma de pensar de una persona, se puede transformar su estilo de vida. Si se cambia su forma de vivir, cambiará su cultura. Si alguien cambia su cultura, cambiará su imagen. Ahora, ¿cómo opera la cultura del reino? Como ciudadanos del reino debemos de adoptar la forma de vida en el reino. Jesús vino a mostrarnos de una manera sencilla la forma en que la vida se desarrolla en el reino. Uno de los mensajes más poderosos y revolucionarios de Jesús fue lo que llamamos nosotros ahora el Sermón del Monte. Tú lo puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Ahí Jesús reveló el carácter del reino. Y él habla diferentes puntos acerca de ese carácter. El primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo,
Bienaventurados los que lloran. Tercero, bienaventurados los mansos. Quinto, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Sexto, bienaventurados los misericordiosos. Séptimo, bienaventurados los de limpio corazón. El que sigue, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución y bienaventurados cuando los vituperen y persigan por mi causa. Este es el carácter del reino. Esta es la manera en que nuestras vidas deben de ser dirigidas. De ahí se compone la cultura del reino. Estas enseñanzas son el fundamento del carácter del reino de Dios. Son fundamentos que producen cambios radicales en nuestra vida espiritual. Uno de los peores enemigos de una cultura es oponerse al cambio, y más cuando amenazan nuestra comodidad. En la cultura terrenal siempre se va a ver de por medio los intereses personales. El hombre siempre está inclinado a sus propios deseos. La cultura del reino nos desafía a salir de nuestra comodidad y nos elevaría a una vida espiritual más efectiva en el reino. Debemos de estar preparados para el cambio. No te opongas al cambio. El cambio debe de ser parte de nuestra vida integral. Nuestra vida cristiana no fue diseñada por Dios para estar acostumbrados a hacer todo de la misma manera. Debemos de estar dispuestos a cambiar los métodos, las modalidades, las actitudes carentes de efectividad, a fin de poder llegar a la plenitud de Cristo y que su reino se manifieste con poder en nuestras vidas. En el ministerio terrenal de Jesús tuvo que cambiar la forma de pensar de sus discípulos, ya que ellos estaban adaptados a su cultura terrenal. En diferentes porciones de la Escritura vemos a Jesús lidiando con sus pensamientos. Mira, Marcos capítulo 10, versículo 42 en adelante dice así: y llamándolos, juntó a sí. Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todos. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Sino estaba cambiando su forma de pensar. Ellos tenían una cultura terrenal y Jesús estableció ahora una cultura del pensamiento del reino. Jesús trató de erradicar la cultura del mundo en sus corazones. Ellos pensaban en gobernar para ser servidos y reconocidos, pero Jesús reveló su cultura en su reino, diciendo: el que sirve es el mayor. Esto es contracultura. La cultura del reino refleja la vida y la naturaleza del cielo. Así como la iglesia entiende este concepto, el mundo podrá ver en nosotros el reflejo de nuestro rey. Ahora, principios que operan en la cultura del reino. Primero, valores. Estos valores no son terrenales, sino santos y justos. Número dos, prioridades. Las prioridades del rey tienen que ser las prioridades de sus ciudadanos. Jesús dijo: busca el reino y su justicia. Buscar sería nuestra prioridad para poder permanecer en el reino de Dios. 3. Conductas. Nuestra conducta refleja la cultura que tenemos. Es la manera en que nos dirigimos ante la sociedad. La iglesia debe de tener una conducta de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. 4. Moralidad. Una de las maneras en que se refleja la cultura es en cuanto a la moralidad que fomentemos. Jesús enseñó una moralidad en el reino de Dios. Éxodo 20, el Señor dejó los lineamientos de la moralidad en su reino para Israel. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio. Mas Jesús llevó estos principios de moralidad a un nivel más alto en su cultura. Mateo 5, 27 al 30 dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 5. Ética. La ética son las normas o reglas que nos ayudan a dirigirnos como individuos. La ética regula nuestras acciones. Mira, el sistema del mundo está totalmente corrompido y bajo al maligno.
Primera carta de Juan 5:19 es lo que dice. Y esto hace que los principios de moral y de ética se corrompan también. En el sistema del mundo existe una forma en que la ética es quitada y se llama cosmética. Aclaremos bien este concepto. La ética ayuda a mantenernos transparentes en nuestra conducta y moralidad. La cosmética, su función es maquillar la apariencia. Es decir, ya no se opera en la integridad, sino en lo aparente. Es por eso que hoy en día, en el sistema del mundo, es más importante la apariencia externa que lo que en realidad tenemos dentro de nosotros. El fin de adaptar ahora a una nueva cultura de reino en nosotros es la reproducción de una comunidad de Dios, una comunidad de ciudadanos que se asemeje y se comporte como lo haría en su tierra natal, que es el cielo. La cultura del reino no es una simple fantasía o una utopía. Es la realidad de Dios en Cristo Jesús y dada a su iglesia para la manifestación de su reino de poder sobrenatural, con el fin de que solo el Rey Jesús sea glorificado y exaltado sobre todas las naciones, razas, etnias y culturas. Así que seamos la iglesia que refleje el carácter del Rey y de su reino a través de su cultura. Hagamos a un lado la cultura del mundo y vivamos la cultura del reino de Dios. Yo soy el pastor Víctor Segura y espero te haya edificado este podcast. Y así es que sígueme a través de Facebook. Puedes encontrarme como Víctor Segura y ahí pues bueno, podemos tener un poquito más de contacto directo. Gracias y que Dios te bendiga.